Buenos días a todos. Bienvenidos también a esta escuela de Ciencias de la Computación. Nos da mucho gusto que eh, pues hayan podido darse tiempo para participar. Eh, Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos Brizuela. Soy investigador aquí en el área de biología computacional y computación biológica. También estoy en el área de algoritmos y optimización. O sea, he ido un poco cambiando de área desde que inicié como investigador aquí hacia hacer cada vez más cosas de biología computacional. Yo soy ingeniero industrial en electrónica por el Tecnológico de Tijuana y tengo la maestría en electrónica y telecomunicaciones aquí en el CICESE y el doctorado en Información y Ciencia de Producción de la Universidad de Tecnología de Kioto en Japón. Y desde el 2001 que soy investigador aquí en el Departamento de Ciencias de la Computación. Y un poco mis ciertas inquietudes, digamos, en investigación me han ido inclinando hacia estas cuestiones de biología y biomedicina en general y ver qué podemos hacer nosotros desde la trinchera de ciencia de la computación, por así decirlo, para apoyar y responder preguntas básicas en biología. Eh, la plática de hoy lo había pensado hacerlo bastante genérica, mostrarle un gran número de problemas, pero finalmente cambié de opinión y más la idea es contarles cuestiones un poco generales del área y luego con un ejemplo específico ilustrar cómo se aplica IA y en particular en los últimos años aprendizaje de máquina, ¿no? Dentro de ese universo de IA a esta área en particular. Les pido que me interrumpan con toda confianza en cualquier momento. ¿Sí? Me gustaría que fuese lo más interactivo posible. Entiendo que es un poco difícil, pero ustedes, por favor, en cualquier momento me interrumpen, ¿no? Entonces, empiezo. La agenda es brevemente decirle dónde está el CICESE. Ya el doctor López les indicó qué es biología computacional, qué es inteligencia artificial, en particular aprendizaje de máquina, y ya ir a un ejemplo particular, ¿no? De donde conjugamos estas dos áreas, ¿no? Conjuntamos estas dos áreas. Ensenada está a 110 kilómetros de la frontera con California, 110 kilómetros de Tijuana, ¿no? Al sur de Tijuana, sobre el Océano Pacífico. El campus de Ensenada está pues una pequeña colina, en la cima de la colina, y en particular pues nosotros, Ciencia de la Computación, estamos aquí y en particular Laboratorio de Biología Computacional también en la cima de esta colina en el campus. Muy bien, entonces, ¿qué es biología computacional? Esta es una definición bastante antigua, de 20 años, más de 20 años, del NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, de que es la aplicación de métodos analíticos, modelación matemática, simulación computacional para el estudio de sistemas, ya sean biológicos, de salud, o de comportamiento, incluso social, ¿no? O sea, es eh, bastante amplia esa definición e incluye pues un gran número de áreas. Entonces, cuando yo desarrollo un método analítico, ¿sí? Planteo un nuevo modelo matemático, realizo una simulación para responder algo sobre sistemas biológicos, de salud o de comportamiento o sociales, pues estoy en el área de biología computacional de acuerdo a esta definición, ¿no? Déjame activar el computador. Muy bien. No les voy a dar, digamos, aquí una clase de biología, pero nada más hay ciertos conceptos que es muy importante tenerlos presentes, aunque sea en forma de caricatura, para entender lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar en la célula de cierto tipo, una célula con núcleo, ¿no? A pesar de que no todas las células son así, de hecho la mayoría no son así.
Las bacterias, por ejemplo, pues no tienen núcleo, ¿no? Pero estamos pensando ahora en células tipo de mamíferos, como la del humano, ¿no? Y ocurre, digamos, en el núcleo de esta célula un proceso por el cual el ADN que codifica cierta información se transcribe en ARN, ¿no? Esto que está aquí en doble hélice indica el ADN. Esto se transcribe a través de una maquinaria particular en ARN premaduro, se llama esto. ¿Por qué? Porque va a sufrir unos cambios, que está representado aquí por unas eh, arcos, digamos, en azul. Luego estos arcos en azul se van a desconectar, ¿sí? Que son regiones que no codifican información y se le van a agregar ciertas como una capsulita al inicio y al final una cola de una clase particular de nucleótidos. Esto va a salir al citoplasma y en el citoplasma se va a hacer una traducción de lo que codifica esta pequeña cadena de ARN a lo que finalmente va a ser una proteína, ¿no? El producto de este gen, digamos, que está codificado en el ADN. Entonces, este flujo de información pues, se conocía antes como el dogma central de la biología molecular. Tenemos el ADN sobre un alfabeto de 4 letras, ¿sí? Y eso pasa al ARN, que sigue siendo un alfabeto de 4 letras, donde cambiamos, digamos, la T por la U. Químicamente sí hay un cambio importante. Y después hay una traducción porque ya lo que sigue son moléculas diferentes, ya no son nucleótidos, sino son aminoácidos, ¿no? Y por mucho tiempo se creyó que el flujo de información solamente podía ir de ADN a RNA y luego aminoácidos, pero hoy día sabemos que hay, a través de estos retrovirus, por ejemplo, que podemos ir de ARN a DNA, ¿no? Muy bien, entonces, nada más este flujo de información es lo único que quiero que recuerden, ¿no? Que vamos de DNA a RNA y aminoácidos. Y que los aminoácidos, estas proteínas se forman en el citoplasma de la célula en lugares particulares, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Muy bien. Dicho esto, quisiera comentarles un poquito sobre los grandes eventos, ¿no? Del 53 fue el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN, ¿no? Que eso permitió explicar varios aspectos acerca de la biología. Eh, y en el 56 se descubren que las enzimas, y en general hoy sabemos que las proteínas se construyen, digamos, en el citoplasma en unos organelos formados por ARN que se llaman ribosomas. Entonces fue bastante relevante estos descubrimientos. Después, a partir de ahí, década a década, sí hubo descubrimientos relevantes, pero me quisiera saltar ya algo mucho más cercano. En el 86, cuando se empieza con esta iniciativa del genoma humano, que se anuncia, ¿no? Y en el 90 el Congreso de los Estados Unidos aprueba un proyecto a 15 años para decodificar el genoma humano. En el 95 se tiene algunos cromosomas con cierto nivel de resolución, ¿sí? Después, en 95, Craig Venter, un personaje que fue pues, bastante polémico en algún momento, ya que él era el líder, digamos, de la iniciativa privada para secuenciar el genoma humano, ¿no? Y eso un poco aceleró este proyecto del genoma humano para que se terminase antes de tiempo, ¿no? Que este consorcio internacional pudiese lograrlo. Eh, Después, en el 96, tenemos el genoma de la levadura secuenciado. Es la primera célula con núcleo del cual tenemos el genoma completo. Eso ocurre en 1996. En el 97, un huésped de casi todos los mamíferos, la Escherichia coli, se secuencia su genoma, es una bacteria, ¿no? En el 98 tenemos gran parte del genoma de la mosca, perdón, de este gusanito modelo, el C. elegans, secuenciado. Y en el 99 tenemos el primer cromosoma secuenciado, es el cromosoma número 22. Estamos en el 99.
En el 2000 se completa la secuencia de gran parte del genoma de la mosca, ¿sí? En el 2001 se anuncia el primer borrador del genoma humano y finalmente en el 2003 se tiene el genoma completo. O sea, se termina eh, con la secuenciación del genoma humano hasta los límites que se habían impuesto en el proyecto. O sea, por supuesto que a partir de ahí todavía quedan huecos en particular en el genoma humano, pero digamos la gran parte que era de interés se secuenció para el 2003. En el 2004 el genoma de la rata se tiene su secuencia completa. Y en el 2006 fue algo bastante interesante porque incentivó a muchas empresas, sobre todo, a tratar de desarrollar secuenciación de bajo costo, ¿no? Y esto se conoció como la iniciativa de la X Prize Foundation, que ofrecía 10 millones de dólares eh, a quien lograse secuenciar, perdón, 100 genomas humanos en 10 días con un error de una letra cada 100.000, ¿no? Y que el costo fuese de 10.000 cada genoma, ¿no? $10.000 cada genoma. Eh, Hoy, desde el 2010, más o menos, sí se logra esto, pero con el precio de la máquina, pues superando ampliamente estos costos realmente. En el 2007 ocurre también algo interesante porque por primera vez individuos particulares tienen su genoma completo, ¿no? Porque el genoma humano del 2003 pues es un promedio, digamos, de muchas muestras, ¿no? No es de un individuo solo. Y en el mayo primero y luego en septiembre de 2007 se tienen los primeros dos genomas, ¿no? Uno de Craig Venter justamente y otro para James Watson, ¿no? Fueron los primeros que secuenciaron su genoma. Hubo un gran evento en el 2010, no sé si ustedes pues, prestaron atención, eso, una publicación en la revista Science, donde se crea un genoma bacterial, digamos. Lo que hacen es programan un genoma completo, vacían el genoma de una bacteria, lo reemplazan con este y luego verifican que efectivamente este genoma hace, digamos, las funciones para las cuales fue diseñado. Hay que entender aquí que el diseño no fue totalmente de novo, o sea, no de cero, digamos, sino se copiaron varias partes de genoma ya conocido bacteriano, ¿no? Acá realmente lo interesante, o sea, esto no es que fuese la primera vez que se haga algo con esto, sino lo impresionante fue la longitud de lo que se pudo secuenciar, de lo que se pudo sintetizar, perdón, o sea, 1.080.000 letras, ¿no? Y eso superaba por mucho lo que se había logrado antes, ¿no? Para darse una idea, pues el genoma humano tiene 3.000 millones de letras, ¿no? O sea, todavía está lejísimo de poder generar algo así, ¿no? Pero sí fue un hito, digamos, que tecnológicamente se pudiese escribir un genoma de esa longitud. Muy bien, pero todo esto fue como que prometiendo muchas cosas y la pregunta es, ¿cuándo se vería todo esto en la vida real, ¿no? Y pues depende básicamente en dos aspectos fundamentales. Uno es el costo, ¿no? En el 2003, cuando finalizó el proyecto de genoma humano, eso costó, aquí hay un error, costó 3.000 millones de dólares, o sea, serían 3 billones en inglés, 3.000 millones de dólares, y el proyecto internacional duró 13 años, ¿no? En el 2017, la secuenciación de un genoma con una cobertura de 60 veces eh, costaba 2.300. Ahora, no revisé recientemente, pero me imagino que está cerca de los $1.000, un poquito por arriba y que un genoma cueste $100, que sería el objetivo, pues se va a requerir un cambio de paradigma tecnológico realmente para lograr eso. Y las otras son las killer applications, las cuales em,
lo que queremos es poder diseñar alguna aplicación de software que, con el cual el usuario va a tener una ganancia tan grande que no le va a importar pagar lo que tenga que pagar para secuenciar su genoma, ¿no? O sea, si 2.300 puede ser pues una cierta cantidad que normalmente uno no pagaría, estas aplicaciones asesinas serían aquellas que con la información que me va a dar a mí, voy a hacer todo, digamos, el esfuerzo por conseguir los $2.300 y voy a secuenciar mi genoma, ¿no? ¿Por qué? Porque es el beneficio que yo voy a lograr a tener mi genoma y la información que le voy a sacar a través de esas aplicaciones, esas killer applications, pues va a ser muy grande que digamos, la barrera del costo no me va a detener, ¿no? Muy bien. Un caso de la vida real en el 2010, o sea, este es un caso, digamos, de la primera persona que fue salvada por la secuenciación de su genoma. Este paciente tenía un problema que tenía prácticamente una cirugía por mes, o sea, tenía perforación en el intestino y no se entendía qué es lo que pasaba hasta que se secuenció el genoma, su genoma completo y encontraron una mutación muy extraña en un gen que se conoce como el XIAP y que está asociado a un defecto en el sistema inmune. Entonces lo que se hizo con inmunoterapia, es decir, tratando de compensar el mal funcionamiento de ese gen, eh, se logró, digamos, no curar, digamos, totalmente el padecimiento, pero sí controlarlo. Y eso fue gracias a que se secuenció y se vio dónde estaba el problema, ¿no? Porque antes de eso no entendían los médicos qué es lo que le perforaba el intestino frecuentemente a este paciente. Muy bien. Entonces, eso es un poquito del contexto, digamos. Ahora quisiera comentarles cuáles de nuestras áreas son relevantes, de nuestras áreas, me refiero a ciencia de la computación en general. Pues últimamente, principalmente aprendizaje de máquina y en particular aprendizaje profundo. ¿Sí? Optimización combinatoria, recuperación de información, modelado matemático, teoría de información también es bastante relevante aquí, base de datos, ¿sí? Minería de datos y visualización de datos, ¿no? Que son como que las áreas que más han impactado y donde más se requiere, digamos, extender un poco la frontera tecnológica a la que se ha llegado para poder aprovechar mejor esta información biológica que se genera, ¿no? Muy bien, entonces esa es una pincelada un poquito de lo que es biología computacional. Hay un montón de áreas, ¿no? Que me faltó hacer una lista, ¿no? de todas las áreas de genómica, de proteómica, de transcriptómica, de metabolómica, ¿no? O sea, todas las ómicas en general, de predicciones de estructuras, tanto de ARN como de proteínas, eh, de producción o generación de moléculas con potencial farmacológico, ¿no? Del modelado o identificación de blancos para padecimientos, ¿no? De todo tipo, eh, o de blancos contra, por ejemplo, proteínas de patógenos en particular, ¿sí? Pues todas estas son áreas de biología computacional, es un área muy extensa, o sea, conocemos muy poco, estamos realmente en una era, digamos, donde inicia el descubrimiento de preguntas muy interesantes en biología a las cuales antes no teníamos acceso porque pues, no había una tecnología para ver lo suficientemente cercana, digamos, de lo que está pasando a nivel celular y molecular en general. Y ahora tampoco había un esquema para manejar y analizar toda esa información que se obtiene de los experimentos actuales, ¿no? Y ahora estamos en la época en que sí lo podemos hacer y entonces se viene, digamos, un tiempo de descubrimientos muy interesante.
¿Qué es aprendizaje de máquina? Pues eso ustedes están bastante familiarizados con todo esto. Hay un gran número de definiciones, pero básicamente una de la más socorrida, esta que la que propone Simon, es cambios en el sistema que le permite a este, ¿sí? Hacer la misma tarea, ¿sí? Mejor cada vez, ¿no? Donde mejor o más eficientemente, pues hay que definir un criterio de desempeño, ¿no? Entonces, básicamente es un contexto bastante genérico, sigue siendo ambigua esta definición, pero ya cada quien en función de la tarea particular de aprendizaje que quiere definir, pues hace el ajuste en la definición. Los enfoques, en general, tenemos enfoques supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? Aquí en aprendizaje por refuerzo, donde vimos pues estos por ejemplo, en los juegos tipo ajedrez, tipo Go, ¿no? Y en estos hemos visto más bien avances en el área, por ejemplo, de procesamiento de imágenes o en visión computacional. Y pongo aquí en rojo más fuerte supervisado y menos fuerte en no supervisado porque son los ejemplos que vamos a ver. No voy a tocar ejemplos en aprendizaje por refuerzo. Pues nada más para ponernos en contexto, para la gente que no está familiarizada con lo que es aprendizaje, pues tenemos el problema de clasificación, por ejemplo, aquí donde la entrada a mi máquina de clasificación va a ser la imagen donde hay un perrito, ¿no? Y lo que mi modelo de aprendizaje me tiene que dar como salida es que eso es un perrito, ¿no? Que si me ponen aquí un gato, pues no tiene que decir que es perro, ¿no? Es gato en ese caso, ¿no? Tenemos el problema de regresión, donde por ejemplo aquí podemos ver una imagen ruidosa y lo que queremos hacer que este modelo es elimine ese ruido, ¿no? Para que la imagen quede sin ruido, ¿no? Después tenemos el reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, que se puede ver como una predicción estructurada, donde tenemos los caracteres escritos a mano y queremos decir cuáles son los caracteres que están ahí. También hay como que tareas más complejas que esto. Esta era la pura clasificación, ¿no? Tengo una imagen y tengo que decir que en la imagen hay un gato, ¿no? Después tenemos el problema de clasificación y localización, donde no solo tenemos que decir que hay un gato, sino tenemos que decir dónde está el gato. Después tenemos otro problema que es el problema de detección de objetos, ¿no? Donde tenemos que definir, digamos, dónde están los sujetos, cuáles son los sujetos que están aquí en la imagen. Y después tenemos la segmentación de instancia, que básicamente tenemos que asociar a cada píxel, digamos, de los objetos que están presentes allí, una etiqueta, ¿no? Entonces, es claro que a medida que me voy a la derecha, los problemas son más complejos y es claro también que si yo resuelvo el problema que está a la derecha, voy a resolver el problema anterior que está a la izquierda, ¿no? Eso debería ser claro. ¿Cuáles han sido cuáles son las herramientas más comunes que se utilizan, por ejemplo, para clasificación, para agrupamiento o clustering? Tenemos los cada vecinos más cercanos, aprendizaje basado en árboles de decisión, como los bosques aleatorios, por ejemplo, random forest, las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, que todas trabajan con el algoritmo de retropropagación, ¿no? Y en particular las redes neuronales, pues ahora están como que desde hace 2000, después del 2010, con un auge muy fuerte y a partir del 2017, 18 más o menos ya en el área esta de biología computacional también. Las aplicaciones exitosas es reconocimiento del habla, ¿no? Traducción, los carros autónomos, el juego es tipo ajedrez, el Go que le platicaba anteriormente, ¿no? Generación de audio en robótica en general y pues en el área que nos interesa, por ejemplo, en genómica, proteómica, en predicción de estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha tenido mucho éxito, ¿no?
Aquí también, nada más para ponerlos en contexto, la gente que no está familiarizada con esto, yo entiendo que varios ya tienen clara cuál es la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje profundo, pero en dos diapositivas quisiera ponernos todos de acuerdo, digamos. En general, cuando uno va a hacer un algoritmo de aprendizaje, lo que tiene es los datos crudos, ¿sí? Y de esos datos crudos hace algo que se conoce como ingeniería de las características, ¿sí? Y para tener después datos estructurados, ¿sí? Y ya que tengo los datos estructurados, esas características que son relevantes para estos datos, el algoritmo de aprendizaje, ¿no? Luego tengo el modelo y ya luego tengo mi tarea en particular que quiero resolver. Quiero resolver, por ejemplo, el problema de clasificación. Entonces, en base a con base en la idea de clasificar, yo tengo que definir qué características extraer de esta imagen, por ejemplo, si la imagen fuese el dato crudo, ¿no? Si mi objetivo va a ser quitarle ruido a la imagen, entonces probablemente este conjunto de características que voy a obtenerle a estos datos crudos va a ser diferente. Entonces, en función de cuál es mi objetivo de aprendizaje, voy a tener que volver a recalcular y seleccionar, digamos, características particulares para esa tarea, ¿no? Ahora, ¿qué tal si en vez de hacer eso cada vez, eh, aprendemos automáticamente las características, ¿no? Y eh, si aprendemos automáticamente las características, entonces lo que vamos a hacer es deshacernos de esta construcción, de esta ingeniería de características, perdón, en cada tarea de aprendizaje que queramos realizar, ¿no? Y aprendizaje profundo lo que hace básicamente es eso, o sea, deshacerse de esta etapa de ingeniería de características y generar automáticamente y de forma implícita las características que se van a utilizar para la tarea de aprendizaje. Entonces, ya en aprendizaje profundo lo que tenemos ya son varias etapas, estamos suponiendo aquí que son redes neuronales, ¿no? Entonces, la podemos ver también como una composición de funciones de distintos niveles, ¿no? O sea, tengo una función que hago la composición de esa función con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, hasta la final, ¿no? Entonces, ese es el mapeo, que estoy haciendo un mapeo compuesto, digamos, una composición de funciones para hacer, digamos, la misma tarea con un enfoque profundo, ¿no? Muy bien, entonces con esto les quería mostrar un ejemplo particular para el descubrimiento de fármacos, ¿sí? En particular fármacos antimicrobianos, ¿no? Y cómo utilizamos inteligencia artificial y en particular aprendizaje de máquina para resolver este problema. Muy bien, entonces el primer ejemplo pues es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Que genera que produce esta enfermedad que se conoce como la COVID-19, ¿no? Esto revisado al 2 de noviembre, había 5 millones, más de 5 millones de muertes alrededor del mundo, ¿sí? Y el virus pues es un virus es un virus especial, o sea, como es un coronavirus, ¿no? Y habrán escuchado mucho de la proteína espiga, la spike, ¿no? Que es la que usa el virus para meterse a la célula. Estas antenitas que ven aquí en verde son parte de nuestras células, en general de las células de pulmón, y que son las que se conectan con esta proteína espiga para que el virus se pueda meter a la célula, ¿no? Haciendo un zoom de la espiga, esto que está aquí sería eh, la espiga, la proteína espiga del virus que está compuesto de varias proteínas, ¿no? Y esto que está aquí representa a las antenitas en verde que están aquí, ¿no? Que es donde se pega el virus, ¿no? Y si hacemos un zoom de este rectángulo aquí, vemos esto, ¿no?
y esta es una parte de esa antena que se llama receptor, es el receptor en nuestras células, ¿sí? Que es la que se acopla con una pequeña parte de esta proteína que se llama eh, eh, receptor binding domain, que es como el dominio de pegado a receptor, o sea, de toda esta proteína, de todo este tamaño, ¿sí? Tenemos nada más una parte pequeña que se llama RBD, ¿no? Como de son 70 aminoácidos más o menos, y que es la que se pega al receptor para que esto se internalice en nuestras células. De hecho, la mayoría de los antivirales que se prueban, que se están probando, incluso las vacunas lo que hacen es codifican una proteína que es muy parecida a la RBD, ¿no? De tal modo que nuestro sistema inmune se entrene con esta RBD y de tal modo que cuando lo reconozca, ¿no? Eh, ya el sistema inmune se encargue de deshacerse de la partícula viral, ¿no? Y en los antivirales lo que se trata es de que lo que uno diseñe se pegue a esto, a esta parte del RBD, o sea, a una parte de esta proteína, antes de que esta proteína del virus se pegue con el receptor de la célula, ¿no? Esa es un poco la idea, tanto en antivirales como en la vacuna. Disculpe, profesor, un Sí, comentario ahí rápido. ajá, El otro día yo había escuchado algo respecto a esto. No me ujú, acuerdo si fue en México, pero parece que alguien descubrió acerca de, bueno, hizo una investigación y parece ser que bloqueando la producción de ciertos aminoácidos, ujú, el SARS-CoV-2 en particular y otros ujú, virus también no ujú. pueden no pueden producir la proteína Spike, bloqueando la producción de ciertos aminoácidos y no puede Ujú. darse el RBD. Eso es súper, súper nuevo Ok. y pues nada más me acordé. Quería Ah, comentar. qué interesante. Sí, no había leído de eso, pero sí es totalmente plausible. O sea, ahí nada más habría que ver, a mí me interesaría en particular ver qué aminoácidos son, porque pues también nuestras proteínas necesitan producir aminoácidos y no tenemos problemas. De hecho, hay problemas de salud asociados con la falta de producción de cierto tipo de aminoácidos, ¿no? Pero sí, puede ser un enfoque interesante, puede ser a lo mejor también si eso se va a hacer, por ejemplo, con sprites en la nariz o algo así, es mucho más local y se afecta mucho menos, ¿no? Pero si es ya algo para administrarse vía oral, por ejemplo, pues sí, sí se antoja muy complicado y sería súper interesante ver qué idea. Sí, gracias por comentarlo. Ciertamente, hasta ahorita es nada más un descubrimiento interesante, pero no hay pues tratamiento y Ajá, estaría interesante también seguir cómo se desarrolla. Gracias. sí, muy bien. Ok, otro problema que ya venía antes del SARS-CoV-2 y como que el SARS-CoV-2 nos hizo olvidar un poco de eso es la resistencia a antibióticos, ¿no? Sin embargo, es un problema muy fuerte. Estos son datos viejos del 2014, ¿no? Donde había 23.000 muertes cada año y un costo de un costo de 1.000 millones de dólares, ¿no? En Estados Unidos solamente. Em, y la proyección, si no hacemos algo al respecto, o sea, si no descubrimos nuevos antibióticos, es que para el 2050 se estime 10 millones de fallecimientos debido a infecciones por bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a recrudecer más con el COVID. ¿Por qué? Porque no sé si recordarán al inicio como que el cóctel básico que recetaba cualquier médico cuando uno tenía sospecha de tener COVID era un antibiótico más algo, ¿no? Y siempre había un antibiótico, entonces eso va a tener consecuencias, por supuesto, ¿no? En el sentido de esta resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo pronto con esto. Disculpe, profesor, otra Sí. preguntita. ¿Cuál es su opinión acerca de el tratamiento con bacteriófagos para, pues, precisamente hacer referencia a este problema de la resistencia de los superbichos? Ajá. Mira, mi opinión es totalmente de un no experto en el tema. Sí, sí he leído bastante. Conozco a colegas que tratan de desarrollar ese esquema basado en pagos. Eh, y
pues parece ser prometedor, ¿no? Pero no, ¿cuándo fue? Hace como 5 años hubo un caso muy sonado aquí en San Diego, en el hospital de San Diego, de una persona que contrajo una bacteria resistente a antibióticos en, allá por Egipto, creo, y finalmente lo regresaron aquí y finalmente pudo salirse con un bacteriofago, ¿no? Y ese es un caso de éxito y de hecho la que hizo, digamos, el tratamiento fue la esposa del paciente, en este caso, ¿no? Una investigadora aquí de San Diego. Y fue muy sonado, ¿no? Porque como que la esposa salvó la vida a este paciente, ¿no? Y fue con un tratamiento bastante, o sea, que no había mucha experiencia y que la mayor cantidad de experimentos estaban en la Unión Soviética y se tuvo que hacer ahí un acuerdo en particular. O sea, entonces me queda claro que puede funcionar, pero mi duda es por qué no hay un mainstream, digamos, una avenida principal en esa dirección. No sé si es por una cuestión puramente comercial o hay algún problema más. O sea, es que no sé, ¿eh? Realmente te puedo decir que hay casos de éxito, pero no sé por qué no está tan fuerte como otras líneas para la resistencia a antimicrobianos. Mm, ok, muchísimas gracias. Ok, un caso interesante es el de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto es un diagrama conceptual, esto es un fago, perdón, una célula humana, el macrófago, que es como que un recolector de basura, digamos, algo, un elemento clave en nuestro sistema inmune. Y lo que tiene que hacer este macrófago es cuando ve un patógeno, por ejemplo, lo tiene que engullir y pues desarmarlo adentro, ¿no? O sea, dejarlo en partecitas, ¿no? Pero no se entiende muy bien todavía a la fecha cómo es que esta bacteria de la tuberculosis se puede meter y quedar latente en el macrófago, ¿sí? O sea, y se queda ahí latente por décadas, ¿no? Hasta que en algún momento se puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, eh, ¿cómo matas a alguien que está dormido, ¿no? O sea, bueno, se antoja sencillo, ¿no? Pero en realidad aquí es más que dormido, es que no está como vivo, digamos, ¿no? Entonces, como que tienes que resucitarlo para matarlo, básicamente, ¿no? Si lo queremos ver así en forma de caricatura, ¿no? Y es un problema bastante fuerte, ¿no? El caso de la tuberculosis, muy interesante, y aquí sería muy interesante ver cómo nuestras herramientas computacionales, sobre todo de aprendizaje de máquina, pudiésemos usar toda la información que hay para tratar de responder muchas preguntas. Primero es cómo se queda aquí latente tanto tiempo, ¿eh? ¿Qué hace que se despierte, que se empiece a activar, ¿no? Y qué hace que esto siga así incluso hasta que pues, la persona, digamos, muere y nunca tuvo tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas preguntas interesantes por responder. Ahora, una fuente alternativa para para encontrar nuevos antibióticos son los péptidos antimicrobianos, que son pequeñas proteínas que son parte de nuestro sistema inmune innato. Por ejemplo, tenemos estos péptidos en la piel, en las manos, por ejemplo, ¿no? Y se van generando para ir matando pues, bacterias que están ahí o hongos incluso, ¿no? Entonces, es parte del sistema inmune de casi todo ser vivo, ¿no? Entonces, todos estos seres vivos, desde las bacterias, ¿sí? Hasta el humano, genera estos péptidos antimicrobianos. Entonces, la idea es, si la naturaleza nos dio ya esta herramienta para luchar contra las bacterias, contra los microbios en general, ¿por qué no los usamos para atacar a estos patógenos que están siendo resistentes a los antibióticos tradicionales? Entonces, esa es un poco aquí una idea que perseguimos en el departamento, eh, encontrar, digamos, en diferentes especies todos los antimicrobianos que ellos generen y probar en laboratorio contra bacterias
son resistentes a múltiples antibióticos, ¿no? Aquí nada más decirle que esta idea no es nueva, ¿no? Desde el descubrimiento de la insulina en 1920, ¿no? Que al final de cuentas es un péptido para tratar la diabetes, ¿no? Y este es un poco el diagrama del porcentaje hasta marzo del 2017. Y desde que se empezaron a trabajar los antimicrobianos allá por inicio de los 80 a la fecha se han aprobado, la FDA ha aprobado 60 péptidos antimicrobianos. Estos son simplemente dos ejemplos y ambos son eh, para tratar bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Eh, Lastimosamente, en vancomicina se reportó hace unos años que una bacteria generó resistencia contra la vancomicina. Pero, pero bueno, o sea, el punto que se vende aquí también es que les toma más tiempo a las bacterias desarrollar resistencia contra los péptidos que contra los antibióticos tradicionales, ¿no? Muy bien. Y ahora me paso directamente a ver cómo hacemos esto, ¿no? ¿A qué se refiere? Déjame ver nada más la hora aquí. Eh, entonces, la idea es la siguiente. Un péptido no es más que una cadenita de caracteres, por decirlo así. Y lo que yo quiero es preguntar si la entrada es una de estas secuencias, preguntar si es o no antimicrobiano, ¿no? En el caso de que sea antimicrobiano, la siguiente pregunta es, yo quiero saber si es antiviral, antifúngico, antibacterial, antiparasitario, etcétera. Aquí está anticáncer, no porque el cáncer se considere como una infección, sino simplemente porque se ha encontrado que varios de estos péptidos que tienen actividad antiviral también tienen actividad antitumoral, ¿no? Entonces nada más por eso está listado aquí, no porque estemos diciendo que el cáncer es una infección. Pero una vez que uno sabe que el péptido es antibacteriano, después queremos saber si es anti, antigram positivo o antigram negativo, por ejemplo, ¿no? Y si ya sabemos que es antigram positivo, queremos saber si es contra estafilococos, streptococcus, enterococcus, etcétera, ¿no? Y una vez que sabemos que es contra uno de estos, lo que queremos saber es cuál es la mínima concentración inhibitoria que requerimos de ese péptido para matar a esa bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está, qué es lo que tiene el estado del arte, qué es lo que la comunidad científica puede hacer hoy? Pues llegar hasta aquí, hasta gran positivo y gran negativo, ¿no? Todavía no tenemos resultados que puedan ser usados directamente en la vida real referente a saber si es contra una bacteria en particular, ¿no? Ahí todavía falta mucho trabajo por hacer y más todavía si queremos predecir a la vez eh, pues, cuál va a ser la concentración que requerimos, ¿no? Porque por supuesto, pues hay una regla general en farmacología que dice, pues una molécula en dada la cantidad suficientemente grande, pues te va a matar lo que sea, ¿no? Pero no queremos eso, o sea, que queremos que la concentración sea de tal modo que efectivamente pues me garantice matar nada más al microbio y no tenga un efecto eh, en el organismo que está siendo infectado por ese microbio, ¿no? Un área muy interesante también que nosotros empezamos a explorar ahora, sobre todo con el SARS-CoV-2, son los antivirales, ¿no? Pero los antivirales son mucho más difíciles de estudiar en laboratorio, porque, por ejemplo, las bacterias simplemente uno hace un cultivo, ¿sí? Hace un cultivo bacteriano, le probamos el péptido, ¿no? Y vemos si crece o no crece la colonia, digamos, ¿no? Pero con el virus tiene que infectar algo, ¿no? Tiene que infectar algo y ahí hay que probarlo, entonces siempre es más difícil hacer pruebas de antivirales que de antibacterianos. Muy bien. Entonces, el estado del arte es básicamente esto, o sea, para la clasificación binaria tenemos 96% para decidir si un péptido es o no antimicrobiano, pero la multiclase, es decir si es
antifúngico, antibacterial, antiviral, etcétera, bajamos al 70%. Y si vamos a ir a multietiqueta simplemente es un péptido, puede que mate bacterias, pero también puede que mate hongos, ¿no? Entonces, eh, yo como modelo tengo que decir, esta secuencia tiene la etiqueta de antibacterial, pero también tiene la etiqueta de antifúngico, ¿no? Y en ese caso la precisión lograda todavía es más baja, ¿no? Entonces aquí, pues aquí hay mucho por hacer todavía, ¿no? En binario quizás ya como que podemos decir esto está resuelto, pero en multiclase y en multietiquetas todavía nos falta bastante. Muy bien, un esquema que nosotros seguimos es primero pues construir una base de datos, o sea, de hecho en el departamento construimos la base de datos más grande de péptidos antimicrobianos existente a la fecha, por lo menos al 2020, ¿sí? Que incluye 40 bases de datos que existían hasta ese momento y todos con péptidos validados experimentalmente, ¿no? O sea, estos no son péptidos predichos, son péptidos que la gente fue al laboratorio, hizo la prueba y vio que efectivamente mataba a la bacteria, al hongo, etcétera, ¿no? Esto nomás para mostrarle lo que incluye la base de datos, ¿no? Esta última es nuestra base de datos y el color rojo significa que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diagonal es que una base de datos se contiene completamente a sí misma, por eso la diagonal está en rojo, ¿no? Y aquí podemos ver que esta que se llama DRAMP es la que más contenía a otras bases de datos hasta antes de la nuestra, ¿no? La nuestra contiene absolutamente a todas. La distribución de las actividades en esta base de datos, vemos que la mayoría son más del 30% son antibacterial, luego algunas están clasificadas simplemente como tóxicos para los mamíferos, ¿sí? Después tenemos antifúngicos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las actividades que están registradas, ¿no? Entonces, claramente, si yo quiero algo que efectivo contra, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Veo que tengo menos del 5%. Entonces, eso quiere decir que probablemente mi clasificador va a tener algún problema, algún sesgo, porque todavía la muestra que tenemos es muy pequeña, ¿no? Este es simplemente la distribución. De vuelta, los antibacteriales son mayoría, antifúngicos pues, son menos de 1000, antiparasitarios 130 y antivirales también es un buen número, 2944. Entonces lo que tenemos de vuelta aquí es es la base de datos, nuestro conjunto de prueba y las clases positivas y negativas, ¿no? ¿Cuál es una desventaja de este esquema? Una desventaja es que en realidad no tenemos una clase negativa que tenga una certeza del 100%. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes lo siguiente, si yo tengo un péptido y me dicen, este péptido es antibacteriano, ¿no? Y me dicen, es contra E. coli de tal tipo. Entonces yo voy al laboratorio y pruebo, y si mata a E. coli, pues sí, es fácil, efectivamente es anti-E. coli, ¿no? Pero que me digan, este péptido no mata bacterias, ¿cómo lo pruebo? O sea, no puedo probar todas las bacterias que existen y ver si efectivamente no mata ninguna, ¿no? Entonces, la clase negativa en problemas biológicos es siempre un desafío muy fuerte a vencer, ¿no? Otro esquema, pues es, no hay una uniformidad en los ejemplos positivos. Como les mostré recientemente en esa gráfica de distribución de actividades, pues veíamos que antibacterial era mucho mayor que el resto, por ejemplo. Entonces, este esquema, hay que tenerlo presente, tiene ciertas desventajas, ¿no? Y siempre hay que apoyarse con experimentos adicionales. Aquí el enfoque clásico y el profundo, rápidamente es comentarles lo que se hace es se tienen los péptidos que son secuencias, a esas secuencias se le calculan descriptores, ¿sí? Y luego se hace selección de características de estos descriptores. Ya que se tienen estas características seleccionadas, se construyen los modelos y ya con eso definimos la actividad biológica, ¿no? Ese es el esquema, digamos, tradicional o shallow también como le dicen, ¿sí?
Aquí una forma de seleccionar características puede ser usando un filtro de correlación, eh, calculando, por ejemplo, una propiedad como la entropía de los descriptores y luego tenemos una fase de optimización. Y ya después de esa fase de optimización tenemos los descriptores que me dicen que van a hacer una buena tarea para clasificar estos péptidos, ¿no? Aquí está el ejemplo, o sea, F1, etcétera, hasta FM son todos los descriptores que yo calculo. Lo que hacemos es le calculamos la entropía a cada descriptor y fijamos un umbral y todos aquellos que estén por debajo del umbral son eliminados. Esa es la primera fase. Después, lo que hago en esta misma fase es calcular la correlación que existe entre todos los descriptores y lo que hacemos simplemente es eliminamos aquellos descriptores que están muy correlacionados, pero de entre dos que están muy correlacionados, eliminamos el que tiene menor entropía, que es el que posee menos información desde el punto de vista de teoría de la información. Después lo que hacemos es, ya pasamos ese filtro, ahora diseñamos una función objetivo, ¿no? Donde se mide la relevancia y se mide la redundancia, ¿no? Y queremos como que optimizar este compromiso entre relevancia y redundancia para un conjunto de descriptores dados. Y aquí podemos utilizar cualquier estrategia, por ejemplo, de inteligencia artificial, como los algoritmos evolutivos, por ejemplo, ¿no? O cualquier heurística que se nos ocurra aquí. Me voy a pasar esto porque es otro enfoque. En el modelo profundo, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, lo que se hace es definir una longitud para la representación, por ejemplo, que sea 100 lugares, ¿no? Y cada letra de estos aminoácidos se codifica del 1 al 20, porque son 20 aminoácidos naturales. Y cuando la longitud de esta secuencia sea menor que 100, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo que se llama padding, normalmente aquí, que le agregamos ceros al inicio. Y ya que tenemos esto, hacemos un encaje, o sea, cada número de aquí lo pasamos a un espacio denso, va a ser un vector, y esta propuesta se dio por primera vez en el 2018, hace 3 años, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el péptido, ¿sí? Este péptido, cada componente, cada aminoácido se mapea a un espacio denso, ya sea de 32, 64, 128 o 256 componentes, cada vector, ¿no? Esto se alimenta a una red recurrente, tipo estas que se llaman de memoria de largo y corto plazo. Y finalmente tenemos una capa densa, donde la salida de esa capa densa me dice si el péptido es o no antimicrobiano. Aquí nada más comentarles un poco qué tipo de péptidos estamos buscando. Estamos antifúngicos, aquí es zona de viñedos, nos interesa algunos que afecten a antifúngicos para los hongos que afectan aquí a los viñedos. Antiviral nos interesa la hepatitis y el SARS-CoV-2. Antitumoral nos interesa los que son contra cáncer de próstata, cáncer de mama. Los péptidos penetrantes de célula nos interesan para usarlos como vehículos para llevar fármacos. Y en general, últimamente estamos interesados en los péptidos inductores de autofagia. ¿Por qué? Porque autofagia está asociado a un montón de padecimientos, asma, lupus, enfermedad de Crohn, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Porque a la fecha conocemos solamente 4 péptidos inductores de autofagia, ¿no? Hay poquísimos, o sea, y esto estoy hablando a nivel mundial, ¿no? O sea, entonces necesitamos descubrir esto porque puede ser un tratamiento para varias enfermedades y para el envejecimiento general, ¿no? Entonces, como sumario, pues decirle que aprendizaje de máquina todavía tiene que probar su utilidad en general en descubrimiento de fármacos para este ejemplo particular que vimos. Y necesitamos, digamos, una mayor interacción con los biólogos para generar mucho más experimentos, ¿no? Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos que esto sea en forma masiva realmente para poder resolver los grandes problemas, ¿no? Muy bien, y con esto pues finalizaría la plática.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo nada más como aportación, Ah, había visto un modelo de inteligencia artificial que se llama AlphaFold 2 que resolvía el problema del pliegue de proteínas, nada más ajá. como para abonar en el tipo de aplicaciones que se pueden hacer en esta área. Definitivamente, sí, justamente el viernes pasado di una plática donde hablé de AlphaFold 2, ¿no? Y alguien preguntaba el impacto que iba a tener. Yo le respondía que efectivamente en los siguientes 5 años tendríamos que ver el impacto que va a tener AlphaFold 2, que es una propuesta de DeepMind, una empresa de Google que está en Inglaterra y que pues ha sorprendido a todos con los resultados que tuvo en predicciones de estructuras ciego, digamos, donde no se conocía la estructura y primero se hizo la predicción y una vez que se hizo la predicción se dio a conocer la estructura y AlphaFold 2, pues por lejos le ganó a todos, ¿no? Entonces, sí, y AlphaFold 2 está basado en aprendizaje profundo, en predicción de contactos de átomos en la proteína. Y sí, pero es toda una plática aparte de AlphaFold 2, ¿no? Sí, gracias por comentarlo. Hola, ¿y esto podría significar mejoras en la composición de nuevos fármacos, el AlphaFold 2? Definitivamente. ¿Sí? Ok. Definitivamente, sí. O sea, hay todo un área en fármacos que son los fármacos basados en proteínas. Y en principio, lo que AlphaFold 2 te permitiría es diseñar fármacos basados en proteína de una manera mucho más eficiente porque mucho era prueba y error hasta ahora. Y si las predicciones de AlphaFold son buenas, pues lo vas a atinar mucho más rápido a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, sí, yo espero, o sea, noticias de tipo, o sea, se vienen una serie de publicaciones en Science y en Nature sobre lo que se va a lograr con AlphaFold, no solo en el campo de descubrir nuevos fármacos, sino también en la parte de nanomateriales, por ejemplo. O sea, definitivamente sí. Me surge la duda. ah, ¿Piensa usted, profesor, que el avance de la computación cuántica pueda contribuir pues, a esto, al proceso de mejorar el análisis y descubrimiento, pues, de los péptidos? Em, Sí, fíjate que es una pregunta recurrente y obligada cuando la audiencia es de nanociencias, por ejemplo, hacen siempre esa pregunta y yo donde creo que va a ayudar bastante es en la parte de los cálculos mucho más finos. O sea, hoy en día hay unos cálculos muy finos que están basados en algo que se llama dinámica molecular, donde los átomos y sus conexiones se modelan como unas esferas y unos resortes, o sea, un sistema de masa resorte, pero de cientos de miles, ¿no? De pares. Y eso es computacionalmente muy costoso, muy costoso. O sea, por ejemplo, si tú quieres simular eh, 14 nanosegundos, que es lo que simulamos nosotros ahora en esta supercomputadora MISLI de la UNAM, pues nos lleva 24 horas, ¿no? Y estamos hablando 14 nanosegundos de historia, o sea, pues no es nada. Y si tú quieres ver fenómenos realmente que te hablen de interacción, pues necesitas mucho más tiempo. Ahora, en el caso de los péptidos, queremos ver, por ejemplo, cómo el péptido interactúa con la membrana celular del microbio. Para eso hay que modelar todas estas capas de lípidos, ¿no? Y ahí son cientos de miles de átomos y simular no sé, me estoy pensando que simular unos 20 nanosegundos de esa interacción nos tomaría por lo menos unas 72 horas en supercómputo, ¿no? Entonces yo creo que computación cuántica pudiese ayudar a resolver esto y eso
desde el punto de vista cuántico, porque realmente la simulación tendría que ser con mecánica cuántica, ¿sí? Porque realmente los fenómenos son cuánticos. Y no sé, o sea, y sí es viable, pero hacen simulaciones de 2 átomos, 3 átomos, que en la práctica no nos sirven. O sea, entonces, la esperanza es que la computación cuántica permita llevar adelante estas simulaciones ya reales, digamos, y eso sí, lo que ahorraría es mucho más tiempo en laboratorio todavía, ¿no? En ese aspecto. Ahora, en la parte de predicción de estructura, que es otro lugar donde tiene esa explosión combinatoria, eh, pudiese ayudar a eso, ¿no? Si realmente se puede escalar lo que se está logrando hoy en día, ¿no? O sea, pero no me queda claro todavía que en poco tiempo se pueda ver. Y yo creo que AlphaFold tomó un atajo muy fuerte ahí a la combinatoria que hay detrás del problema de predicción. Y pues hay que ver quién llega primero, ¿no? Pero definitivamente si la computación cuántica puede escalarse, pues sí, también va a ayudar a los cálculos finos y la consecuencia en la práctica va a ser minimizar el número de experimentos. Agradecerle la paciencia. Ojalá que se haya podido entender algo. Así me cuesta mucho ver cuál es el background que trae cada quien, ¿no? Para poder ajustarlo más, pero eh, cualquier cosa, pues están mis contactos en la página de nuestro departamento y con mucho gusto atenderé si tienen alguna duda adicional de este u otro tema que tenga que ver con biología computacional.